Hola a todos y bienvenidos a este video donde vamos a discutir sobre lo que es la moral. ¿Cuáles son los fundamentos de la moral? ¿En qué se basa la moral? ¿Cuál es la diferencia entre la ética y la moral? Y también vamos a ver brevemente algunas de las grandes corrientes fundamentales de la filosofía moral para así poder entender cuáles son las bases de la reflexión moral en filosofía. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de la moral? ¿Cuáles son los puntos fundamentales sobre los cuales se apoya la reflexión filosófica sobre la moral? Primero que nada vamos a ver en qué se basa la distinción entre la ética y la moral. Después vamos a ver tres grandes corrientes del pensamiento de la filosofía moral, que son el utilitarismo, la deontología y las virtudes, y finalmente vamos a hacer una pequeña presentación de dos filósofos críticos de la idea de la moral y de la filosofía moral. Adela Cortina subraya con razón que ética y moral son originalmente sinónimos. Ética es la palabra griega y moral es la palabra latina para podríamos decir, los hábitos, las costumbres, y por lo tanto las costumbres que son buenas o malas dentro de una sociedad. Sin embargo, hoy en día utilizamos la moral a nivel del ámbito de la vida cotidiana. Tal acción es moralmente buena, tal acción es moralmente mala. Robar es malo, o por lo menos generalmente consideramos que en el ámbito de la vida cotidiana robar es malo. Matar también consideramos que, salvo circunstancias muy excepcionales, es malo. Y por lo tanto, la moral es el hábito, es decir, el consenso social en cómo juzgamos ciertas acciones. La ética, en cambio, es el cuestionamiento a la moral. Primero que nada, la ética lo que busca, por lo tanto, es definir qué es la moral. ¿Qué acción debe ser juzgada moralmente y qué acción no entra dentro del ámbito del fenómeno moral? Eh, ¿Cuáles son los criterios, por lo tanto, de clasificación de las acciones? Segundo elemento es en qué fundamos la moral. Decimos que la moral viene de la razón, decimos que viene de las costumbres, decimos que la moral viene, por ejemplo, de una forma de dominación. ¿Cuáles son los fundamentos de base de la moral? Y tercer ámbito de la ética es cómo aplicamos la moral. Hay que aplicarla en todas las circunstancias. Hay otros factores que también inciden para juzgar una acción que no es la acción moral, que no sea la moral. Por ejemplo, podemos decir que robar es malo, pero si alguien está muriendo de hambre y la única forma que tiene para obtener alimentos es el robo, entonces podemos muy bien decir que la necesidad lo obliga a robar y que por lo tanto su acción no puede ser condenada moralmente. Por ende, hay una serie de discusiones en la ética que llevan a finalmente dividir la ética en estas tres áreas, que son las tres divisiones fundamentales del análisis que hace la filosofía moral, es decir, la ética. En resumen, entonces, la moral son las costumbres y la ética es el análisis filosófico de esas costumbres. Dentro de la ética, por lo tanto, hay tres grandes corrientes de pensamiento. De un lado está el utilitarismo. El utilitarismo se basa en la idea de que tenemos que juzgar las acciones morales según su utilidad, es decir, según el beneficio. Ahora, ¿cómo calculamos el beneficio? Ahí hay distintas formas de hacerlo. Algunos plantean que hay que calcular el beneficio a partir del placer que da una acción o el dolor que genera, y por lo tanto hacer una suma positiva y negativa, y a partir de eso decretar cuáles son las acciones que son buenas y cuáles son las acciones que son malas. Otros plantean que no todos los placeres son iguales. El placer de alguien que está consumiendo drogas no es equivalente al placer de alguien que escucha música, y que por lo tanto hay que establecer un orden
entre los placeres y que hay placeres que son buenos y otros que no. Que también es necesario, en algunas circunstancias, aceptar el dolor como forma de lograr un bien. Por ejemplo, si uno tiene una herida, puede ser a veces necesario sufrir un pequeño dolor, pero para evitar que esta herida se infecte y así uno termine muriendo. Entonces, lo que la base del utilitarismo, por lo tanto, es el cálculo de la utilidad. Ahora, hay muchas formas distintas de calcular esta utilidad. La deontología se basa en la idea que, como no podemos saber cuáles son los frutos que va a tener un acto, por ejemplo, podemos decir que la invención de la bomba atómica puede ser positiva porque permitió acortar la Segunda Guerra Mundial y terminó salvando vidas, pero si es que en 200 años más, por ejemplo, todo el planeta Tierra desaparece bajo una lluvia de bombas nucleares, entonces podemos decir después de 200 años que el precio a pagar por la bomba atómica, por la invención de la bomba atómica fue demasiado grande. Pero ¿cuál es el problema? Que no podemos saber cuáles son las consecuencias finales de las acciones, porque vivimos en un continuo de acciones. Por lo tanto, el utilitarismo falla dentro de su propia lógica. Y esto lleva a que, por lo tanto, cómo juzgamos las acciones no es a partir de las consecuencias que estas tienen, sino que a partir de la voluntad que hay que las justifica. Por eso Kant va a decir que lo único que es realmente bueno es la buena voluntad. Y por ende, las acciones no deben ser juzgadas por sus consecuencias, sino que por los motivos que llevaron a una persona a realizar una acción. Por ejemplo, hay alguien que se está ahogando. Si yo salvo a esa persona porque considero que es importante salvar la vida de una persona que está al borde de morir, entonces podríamos decir que es una acción buena. Ahora, si yo salvo a esa persona porque sé que tiene mucho dinero y espero que sea generoso conmigo después de este rescate, entonces, aunque la acción, las consecuencias de la acción sean las mismas, es decir, salvar la vida de esta persona, desde el punto de vista deontológico hay una acción que es buena y otra que es mala. ¿Por qué? Porque la acción de salvar la vida a cambio de obtener un recurso financiero, es decir, puse por encima el dinero a la vida de la persona, entonces sería una acción moralmente mala. ¿Por qué? Porque consecuencia de esto es que probablemente si la persona no hubiese tenido dinero, yo no hubiese hecho el esfuerzo de salvarla. Entonces la deontología se basa no en las consecuencias que tiene una acción, sino en las razones que llevan a decidir esta acción. Y por último está la idea de las virtudes. Las virtudes se basan, la filosofía moral de las virtudes se basa en la idea de que hay acciones que son buenas moralmente y que se logran a través del hábito. Yo voy adquiriendo la costumbre, el hábito de actuar bien y por lo tanto voy aprendiendo a ser virtuoso. Voy aprendiendo a, por ejemplo, no mentir, voy aprendiendo a ser generoso, voy aprendiendo todo esto. Entonces la idea de la virtud es que lo que tiene que juzgar una acción moral es qué tan virtuosa o qué tan poco virtuosa es esta acción. Entonces, estos son los tres pilares fundamentales de la filosofía moral. Sin embargo, hay filósofos que critican la moral. Un ejemplo, voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo claro es Nietzsche. Nietzsche, ¿qué es lo que va a decir? Nietzsche va a decir que en realidad la moral no es más que un instrumento de dominación. Que el juzgar una cierto tipo de acción como buena o mala es, según un criterio de bien y de mal, es decir, según un criterio moral, no es más que una forma de forzar a las personas a comportarse de una cierta manera por otros motivos. Lo que se busca no es el bien de la humanidad, no es el bien de la persona, no es el bien de la sociedad, sino que lo que se busca es formar personas bajo un cierto esquema de acción. Y que en realidad, por lo tanto, la moral que es una forma de violencia. Es una forma de obligar a las personas a, por lo tanto, actuar no según su naturaleza, sino que según una obligación social. Y que, por lo tanto, la moral también es una forma de oprimir a los seres humanos en sus distintas facetas. Un filósofo francés del siglo XX, Foucault, va a tomar estas ideas de Nietzsche y las va a desarrollar todavía más.
va a decir que, por ejemplo, las críticas, o sea, perdón, los comportamientos, sí, las críticas morales a ciertas conductas sexuales no son más que formas de obligar a las personas a vivir según ciertos estereotipos impuestos por la sociedad. Y que por ende, por ejemplo, la crítica moral que existió durante mucho tiempo a la homosexualidad no es más que una forma de dominación y de obligar a las personas a tener ciertos tipos de comportamientos. Y que por ende la moral es en sí un instrumento finalmente para producir ciertos tipos de seres humanos que se ajustan a las necesidades de la sociedad. Y que por ende la moral es un proceso de producción de un cierto tipo de cuerpo. Y a partir de la producción de este cuerpo lo que se busca es avanzar en la dominación hacia las personas. En conclusión, podemos ver lo central que es para la filosofía el problema moral. Eh, ¿Cómo podemos juzgar una acción como buena o como mala? Sobre todo, ¿cómo podemos aplicar este juicio a nivel de las acciones humanas? ¿Cómo finalmente decidimos cuándo juzgar negativamente o cuándo juzgar positivamente la acción de una persona? Entonces son preguntas que se pueden responder de distintas formas. Y por ende es central siempre reflexionar al respecto para lograr finalmente vivir de forma justa. Y también siempre teniendo en cuenta que existe la posibilidad que detrás de un juicio moral que nos parece correcto, lo que se esconde no es más que un proceso de dominación sobre el otro. Y por ende hay que siempre poner en duda nuestros juicios para lograr de esta forma hacer mejores juicios y pensar de mejor forma. La filosofía, por lo tanto, tiene como base este cuestionamiento y sin esto no podríamos hablar realmente de filosofía. Espero que esto les haya interesado, que estén todos muy bien. Muchas gracias por ver este video.